Hola a todos, hoy nos acompaña la profesora Ligia Ronderos en esta entrevista sobre el conflicto armado, en la cual trabaja como docente en la materia de sociales del Colegio República Dominicana y desde sus conocimientos nos va a dar su opinión sobre este tema. Profesora, para usted, ¿cuáles son las principales causas históricas del conflicto armado en Colombia? El conflicto armado en Colombia es un problema que, que viene desde el siglo anterior debido a múltiples problemas. Podríamos decir que el inicio del conflicto armado se da con la violencia en Colombia. En el momento en que se inicia la violencia en Colombia, se fraccionan los diferentes bandos y empiezan hacer como procesos de negociación. Aparece el Frente Nacional, y el Frente Nacional es un acuerdo que hace el Partido Liberal y el Partido Conservador para frenar el proceso de violencia que se venía gestando, o que se venía dando mejor. Y el Frente Nacional no es otra cosa que la repartición del poder entre los dos partidos políticos, la repartición del país. Cada 4 años le correspondía a un partido político el gobierno, y las empresas de servicios públicos le pertenecían al otro partido, y así garantizaban que a los 4 años siguientes el otro partido asumiera el poder. Entonces, esa es una de las mayores corrupciones, y debido a eso surgen múltiples grupos guerrilleros. El primero pues fue las FARC, que es la fracción que no estuvo de acuerdo con las negociaciones con el Tratado de Paz con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Y después aparece el Ejército Popular de Liberación, el EPL, el Quintín Lame, el M-19. El M-19 concretamente surge por el robo de elecciones en el robo de elecciones al general Rojas. Y la NAPO, que era el partido que apoyaba al general Rojas, pues se convierte, con un grupo de intelectuales de la Universidad Nacional, se convierten en el M-19, que también es el primer grupo que hace el acuerdo de paz. ¿Cómo cree que influyó la desigualdad social y economía en el inicio del conflicto armado? Bueno, todos los problemas sociales que hay en Colombia, incluso hasta el mismo narcotráfico, es por la desigualdad social tan grande que hay. Y la desigualdad social viene desde la formación de la República. No es una cosa que aparezca de un momento a otro, sino la desigualdad social acá está por los grupos de poder que también manejan la economía, y la población no está incluida dentro de las garantías sociales que debería ser. Actualmente tenemos un gobierno que se preocupa por dar mayores garantías a la población, y nosotros vemos cómo los medios de comunicación tienen monopolizado toda la información, tratando de dar a entender que el nuevo gobierno no sirve, pero realmente está haciendo reformas que benefician a la población, llevando la salud, por ejemplo, a territorios tan apartados como La Guajira, ampliando el presupuesto para educación, para salud. Entonces, el problema de desigualdad es un problema de que siempre la población vota por los dueños del poder y no vota por organizaciones o por personas que realmente se preocupan por el bienestar social. Hay que aprender a entender que hay que votar por una persona que tenga dentro de su propuesta política el bienestar social de la población. ¿Qué papel cree que ha jugado el narcotráfico en la evolución del conflicto armado?
El narcotráfico es el problema más grave que tiene este país, porque el narcotráfico son los tentáculos que se han metido en todas las fuerzas vivas del país. Acá en Colombia se puede decir que el narcotráfico no solo se metió en el gobierno, sino que también se metió en los grupos armados, en los movimientos guerrilleros, también los infiltró todas las fuerzas vivas del país. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían un poder económico a través de un oficio ilegal, pero no tenían el poder político, y entonces compraron votos, aportaron dineros para campañas, entonces hicieron que la corrupción aumentara, y desafortunadamente es un flagelo que no se ha podido combatir en este momento. ¿De qué manera cree que han contribuido los grupos insurgentes y paramilitares al alargamiento del conflicto armado? Se estaba por decir que no se había preguntado sobre el paramilitarismo. El paramilitarismo es un problema mucho más grave que el mismo movimiento guerrillero y que el mismo narcotráfico, porque el paramilitarismo es una orden del presidente Ronald Reagan para América Latina. Es la política de Estados Unidos para América Latina de formar grupos paralelos al Estado, que le ayuden al Estado, y da la casualidad que todos esos grupos paramilitares se formaron en bases militares en Panamá, llegaron a Colombia y empezaron a apoyar, no solo en Colombia, sino por ejemplo en Haití también, en muchos territorios donde había movimientos de izquierda, llegaron los grupos paramilitares supuestamente a ayudarle al Estado. Y en Colombia los grupos paramilitares cogieron ventaja y empezaron a hacer Estado en las regiones, y se pasaron por encima de las fuerzas militares legales, ¿sí? Entonces, por eso es un problema imperialista el paramilitarismo, que no han podido frenar, que se está intentando hacer negociaciones, pero han cogido tanta fuerza que se metieron en todas las estructuras del Estado. Y tanto el paramilitarismo como el narcotráfico han influenciado hasta el punto de dañar toda la visión de los movimientos guerrilleros, que los movimientos guerrilleros supuestamente se formaron para la defensa de la población de escasos recursos, pero en últimas fue tanto la influencia, y que lo hicieron de una manera como tan soterrada, que dañaron toda la visión de mundo que tenían los movimientos guerrilleros. Ok, ¿cómo cree que ha afectado el conflicto armado a las comunidades rurales en Colombia? Bueno, hay que entender que en este momento, los acuerdos de paz de las FARC, ellos proponían para llegar a esos acuerdos la devolución de tierras que fueron quitadas a los campesinos por parte del narcotráfico y por parte del paramilitarismo. Entonces, claro, los más perjudicados son los campesinos, porque la guerra o la violencia, llamémoslo así, la violencia, no tanto que la guerra, pero la violencia más fuerte se ha dado en las zonas campesinas. Y los grupos paramilitares, tanto como los grupos paramilitares y los grupos de narcotráfico, se han querido apropiar de los territorios de los campesinos, que es una de las peleas que el actual presidente está dando, porque están devolviendo los territorios a los campesinos, y es una propuesta que surgió de los acuerdos de paz con las FARC, y que el presidente actual está asumiendo, y se está dando la devolución de territorios. Y la propuesta de reforma agraria, que es lo que más se necesita, que la han estado bloqueando los poderosos los ganaderos,
de los grandes consorcios no han permitido que realmente se dé una reforma que garantice la ayuda hacia los campesinos. Pero sin embargo sí se están dando cosas, por ejemplo, como la devolución de tierras, la investigación de los desaparecidos, y en eso estamos, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias cree que ha tenido el conflicto sobre el desplazamiento forzado en el país? Bueno, ahorita diría yo que no hay hay desplazamiento interno, o sea, la población campesina tuvo que huir hacia otros territorios, pero acá no hay, tal vez cuando hubo la guerra del narcotráfico, sí hubo desplazamiento y muchos nacionales tuvieron que salir del territorio, que fue uno de los problemas que le creamos a Venezuela, porque en este momento nosotros hablamos de Venezuela, que nos invaden, que llegan los nacionales venezolanos acá y que crean miseria. Eso es de pronto real, pero Venezuela también sufrió el flagelo de la cantidad de gente que huía de los territorios en Colombia para allá, ¿sí? Pero en la actualidad es todo lo contrario. Los venezolanos vienen aquí al país y realmente el desplazamiento, lo que hace en Colombia, el desplazamiento interno, como yo lo llamo, lo que hace es crear los cinturones de miseria, porque la gente viene desplazada, sin plata, sin trabajo, a pedir limosna, a realizar el trabajo informal. Entonces, pues sí, ha creado cinturones de miseria en todas las principales poblaciones de ciudades del país. ¿Cuáles cree que son los principales impactos del conflicto en la economía colombiana? Bueno, es que cuando dice impactos de la economía, el narcotráfico fue una cosa que ayudó a la economía colombiana, porque no podemos decir que el narcotráfico deterioró la economía. Lo que pasa es que es un dinero flotante que no está dentro de los marcos legales y hace que se produzca a veces inflación. Pero cuando estuvo en auge el narcotráfico, la economía mejoró notablemente. En la década del 80 aumentaron los índices económicos. Hoy en día no se puede decir eso, porque hoy en día son acuerdos de paz, hay devolución de tierras, hay gasto de dinero y la economía pues está, no está en deterioro la economía colombiana, pero sí es una economía que no es elevada, ¿sí? Pero no está en crisis. Aunque en este momento pues los grandes dueños del país quieren dar a entender que la economía está en crisis y que está en deterioro, porque a ellos no les conviene, por ejemplo, la devolución de tierras o que se amplíe el presupuesto en bienestar social, en bienestar para la población. Pero ahorita la economía de todas maneras no está en crisis, pero no hay un ascenso así extraordinario como lo hubo con el narcotráfico. ¿Qué efectos cree que ha tenido el conflicto en el sistema político colombiano y la confianza en las instituciones? En la confianza en las instituciones es una pérdida total de la gente no cree en las instituciones y la gente a veces se vuelca más a creer que de pronto un gobierno dictatorial, un gobierno fuerte, militarista, es lo que necesita el país. Y esa fue la imagen para que ese señor Uribe estuviese durante mucho tiempo en el poder, pero ahorita precisamente que lo están juzgando y que ya se da por hecho que hay comprobación de todo lo que se dice, entonces que ya lo que está es para pasar a caso juzgado, llamémoslo así. Entonces, pues yo sí creo que todo este problema del narcotráfico, el paramilitarismo, ha generado desconfianza en las instituciones y desafortunadamente no hay una formación de conciencia política, no hay una formación real
dentro de la población, y diría yo que tampoco dentro de la misma población profesional también hace falta la formación de conciencia para que se den garantías en una mejora social, porque a veces se cree que es mejor votar por el más fuerte, y eso lo demostramos, por ejemplo, con el alcalde de Bogotá, que es de una línea política neoliberal, y la gente prefiere votar por el alcalde porque como son de los partidos tradicionales y ofrecen cosas más fuertes, entonces creen más en el poder de los medios de comunicación, en la fuerza, que en las propuestas de cambio de la Colombia humana. ¿Cómo cree que ha afectado el conflicto a los derechos humanos y la situación de las víctimas? Bueno, acá en Colombia hay un problema de derechos humanos gravísimo, hay una cantidad de desaparecidos, el exterminio a los de la Unión Patriótica, la muerte de líderes sindicales, las amenazas. Acá el problema es grave a nivel de derechos humanos y los genocidios. Ojalá que el derecho internacional humanitario ataque fuerte a todos esos genocidas como Uribe, ¿no? Es lo que se espera. Por último, ¿qué medidas de paz o reconciliación cree que se han implementado para mitigar las consecuencias del conflicto? Pues las medidas de paz, la Colombia humana, o en manos del presidente, la propuesta de paz total. La paz total es que hay que llegar a acuerdos con todas las fuerzas vivas de este país. Entonces, a veces hablan que porque el presidente está aliándose con Mancuso, que fue uno de los paramilitares y de los grandes asesinos de este país, pero si realmente queremos llegar a una paz total y a unos acuerdos que beneficien al país, hay que negociar con todos, hasta con los militares, dentro del gobierno. Por ejemplo, ahorita que hizo el presidente, llegar a acuerdos de paz con los militares que trabajaron todos los falsos positivos, y son los que están en cierta medida, hay una fuerza, hay un grupo de militares que están apoyando al gobierno de Petro. Entonces esos son indicios o avances hacia la paz, pero hay que ser realistas. El problema más grave para el fortalecimiento de la paz es que la población del común realmente trabaje por la paz, porque acá hay ya a nivel cultural es grave la violencia que hay dentro de las familias, es grave la violencia que hay de género. Entonces creo que hay que trabajarle mucho a la violencia a nivel de los estudiantes. Me parece que el solo hecho de que se coloquen un apodo, que se burlen del otro, que no le permitan hablar en público a un estudiante, es un problema de violencia bastante grave, y es donde más hay que trabajar. La paz inicia por casa, por nosotros mismos. Entonces hay que hacer una reconstrucción de la paz a partir de los colegios, de los estudiantes. Ok, eso fue todo. Gracias, profesora Ligia, por compartirnos sus ideas y su tiempo. Ha sido muy interesante conocer su perspectiva sobre el conflicto armado.